Seguimos aquí en Negocios en Imagen. Vamos a platicar ahora con Lars Otten. Él es socio fundador de Brink Global. El IPADE Business School junto con Brink Global presentaron una investigación que explora el nivel de madurez para la transformación digital de las instituciones financieras en México. Este estudio muestra que la digitalización del sector es aún baja respecto a otros países. ¿Cómo estás, Lars? Mucho gusto. Yo estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti por aceptar platicar con nosotros. A ver, cuéntanos qué alcance tiene este análisis, este estudio y cuál, digamos, que pudiera ser eh, el mensaje para las organizaciones empresariales. Vale, mira, el contexto del estudio que hicimos siempre ha sido la pyme, porque entendemos, y esto es en muchos países así, que la pyme es el motor de crecimiento en muchos países. En México representa 52% del PIB y más de un 70% del empleo. Entonces, el análisis que hemos hecho es ver cómo la banca mexicana, los 10 bancos más grandes, están atendiendo de una forma digital al mercado pyme. Y las conclusiones que sacamos allí son no tan sorprendentes para nosotros porque lo vemos en muchos países, pero de verdad que alguna sorpresa local nos hemos llevado. Luego entra un poquito más en el estado de madurez, pero una de las cosas que nos llamó la atención es que solamente un 10% del financiamiento de la pyme viene de la banca y entonces este es un dato preocupante, ¿no? También descubrimos que un 60% de las pymes mexicanas acuden a las SAFOMES en su primer año de existencia. El hecho que una pyme mexicana tiene una vida de 7,8 años también era un dato que nos sorprendió un poco. Bueno, yendo al estudio, el estudio nos enfocamos básicamente en dos cosas: en la apertura de cuenta en un banco como pyme y también en el acceso al crédito. Y estas dos facetas se llaman la venta digital de los bancos, ¿no? ¿Y cómo están preparados los bancos? Pues en estos dos procesos que hemos analizado, concluimos que solamente había un banco que está, decimos, en un avance digital aceptable, pero en general la banca tiene mucho por hacer para poder atender los bancos digitalmente. Os doy un ejemplo sobre la apertura de cuenta. La apertura de cuenta en México para una pyme puede tardar hasta 15 días. Nosotros tenemos clientes como Brain Global donde tenemos esos procesos reducidos a 10 minutos. También hemos visto que el acceso al crédito puede tardar hasta 30 días para una pyme en un banco y, sorprendentemente, 2 años de antigüedad son necesarios para tener este acceso al crédito. Es preocupante porque las pymes necesitan este crédito y, por desgracia, buscan otros caminos para llegar a financiarse, ¿no? Claro. Lars, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Lars, ¿cómo explicar que, pues, como tú lo mencionas, solamente un banco, pues, esté con la infraestructura digital, pues, preparada, lista para poder atender a las pymes? Sí, bueno, esto tiene también dos ángulos, ¿no? Tecnológicamente, casi todo es posible y hay algunas plataformas digitales con quien trabajamos y que los bancos tecnológicamente pueden hacer mucho más. Y como siempre, la tecnología va más rápida de la regulación que le tiene que acompañar, porque la regulación es un tema que en muchos mercados se ve como un obstáculo, pero obviamente la regulación es algo muy importante para el control que tiene que haber en un país. Esto al final directamente está ligado a la transparencia financiera y la credibilidad del sistema financiero. Pero lo que es importante es que las instituciones financieras van viendo conjuntamente con el regulador cómo esto puede ser más facilitado, ¿no? Tiene que haber una regulación facilitadora que acompañe un poco a estas necesidades tecnológicas, porque tecnológicamente muchas posibilidades. Hay países ya donde la apertura de una cuenta
desde la constitución de una empresa pyme hasta el acceso al sistema financiero y luego llegar al primer producto, que normalmente es el crédito, se hace de una forma digital muy rápido. Porque es solamente un banco que destacó entre los 10 que hemos analizado. Probablemente porque han sido pioneros en la inversión en las tecnologías y han intentado atacar este problema ya desde hace un año o más, ¿no? Oye, Lars, ¿qué tanta disponibilidad hay de parte de estas instituciones para subirse a la tendencia de la digitalización y qué tan habilitadas están estas mismas instituciones para pues abrazar esa nueva tendencia que pues ya es irreversible? Sí, bueno, en realidad muchos bancos en muchos países, no es un tema mexicano, están enfrentándose con varios problemas allí. Para empezar, digitalizar y atender a un cliente de una forma digital, tienes que conocer muy bien a tu cliente. Y lo que está pasando en muchos bancos, especialmente en la parte pyme y en la parte cooperativa, porque en el banco consumidor ya está un poquito mejor trabajado, pero el cliente pyme en un banco existe en muchos canales distintos y por lo tanto hay información sobre las pymes muy dispersas dentro del banco. No existe una visión única, lo que llamamos visión 360, sobre un cliente pyme en un banco. Y por esta falta de información que hay, es bastante probable que los créditos que piden las pymes serán rechazados por una falta de información para interpretar el riesgo de este tipo de solicitud de crédito, ¿no? Entonces, para empezar, los bancos deberían estar mucho mejor preparados en cuanto a los datos que tienen que acompañar esta transformación digital. Luego también hemos visto, y lo vemos en muchos países, tampoco es un tema muy particular aquí en México, pero lo vemos en Europa, lo vemos en África, Oriente Medio y ahora mismo también en Latinoamérica, que hay una necesidad de incorporar productos nuevos dentro del portfolio bancario y también incorporar productos de terceros, por ejemplo, seguros. Se ve mucho en la agricultura que los bancos intentan incorporar productos de seguros agrícolas dentro de su portfolio de productos. Eso es una necesidad porque las pymes buscan mucho más que solamente un crédito. Las pymes necesitan herramientas de gestión empresarial, necesitan herramientas para gestionar su flujo de dinero, nóminas, pago a proveedores. Entonces, la banca tiene una necesidad de abrirse y para esto tiene que invertir en lo que se dice, y es una palabra que se escucha mucho, en el open banking, Sí. porque para que el banco se abre tiene que haber una arquitectura que se comunique fácilmente con empresas de fuera, ¿no? Bien. Y estos son retos que hasta ahora los bancos están trabajando en ello, pero no con el ritmo necesario para poder decir que tenemos ya una madurez en ese sentido, ¿no? Pues te agradecemos mucho estos minutos, Lars Otten, socio fundador de Brink Global.